Tras la muerte de Alfonso III el Magno en 910, el reino de Asturias se reparte entre sus hijos. García I recibe León, Álava y Castilla, Ordoño II Galicia y Fruela II Asturias. Al morir García I en 914 sin descendientes, Ordoño II se asienta en León y traslada la capital del reino de Asturias, que pasa a ser ahora el reino de León, al reconocer Fruela II la primacía del reino leonés. Así, la nobleza asturiana comienza a perder poder frente a la nueva nobleza leonesa. Gonzalo Peláez nació en Teberga en 1080 en el seno de una familia aristocrática. Pese a ser en su época el señor más poderoso de Asturias, son muy pocas las referencias que existen de este singular personaje entre la historia y la leyenda. En 1110 aparece mencionado en algunos documentos al frente del gobierno local. En 1113 figura como dominante en Asturias y Caput Terra. De 1114 a 1125 aparece investido con los títulos de potestas, presidente o regente en Asturias. En 1126 es mencionado por primera vez como conde. Desde julio de 1131 hasta marzo de 1132 ostentó el título de alférez real, al mando de los ejércitos del rey en su ausencia. Sin embargo, en marzo de 1132 se subleva contra el rey Alfonso VII, sin que estén claros los motivos que tuvo para ello. Su insurrección, en la que se suceden combates, treguas y perdones reales, resulta épica, manteniéndola hasta su muerte en 1138. La rebelión de Gonzalo Peláez, relaciones con doña Guntroda. Crónica de Fonsi Imperatoris. En 1170 de la era española, el rey Alfonso ordenó a sus nobles que se reunieran con sus fuerzas en un cierto día en Atienza. Cuando se hubieron reunido, el rey supo que el asturiano conde Gonzalo Peláez, había aceptado rebelarse con su pariente, Rodrigo Gómez. Alfonso se apoderó de este último, y lo despojó de su honor y lo despidió. Pero Gonzalo Peláez huyó, y todos sus caballeros fueron capturados. El rey lo persiguió hasta Asturias y ordenó que mantuvieran a sus caballeros bajo vigilancia. Encontró al conde en el castillo de Tudela y allí lo atacó. En primer lugar, las fuerzas del rey capturaron el castillo de Gauzón y los alrededores. Cuando el conde Gonzalo se dio cuenta de que sus tropas habían sido capturadas por Alfonso, instantáneamente buscó un tratado con él. Los términos eran los siguientes: durante un año estarían bajo un mutuo pacto de paz. El rey no haría la guerra al conde, ni Gonzalo saquearía tierras de Alfonso. Entregó el castillo de Tudela y otros castillos al rey. No obstante, el conde siguió rebelándose en Proaza, Buanga y en Alba de Quirós. Estos eran todos muy fuertes fortalezas. Mientras esto sucedía, el rey trajo a su lado a cierta concubina cuyo nombre era Guntroda. Era hija de Pedro Díaz y María Ordóñez. Ella era extremadamente hermosa y perteneció a la más alta nobleza asturiana. El rey tuvo una hija con ella a quien llamó Urraca. Fue confiada a la hermana de Alfonso, la princesa Sancha, para que la destetara y la educara. Las últimas rebeliones y muerte de Gonzalo Peláez. Crónica de Fonsi Imperatoris. Habían pasado unos días cuando el rey recordó que Gonzalo Peláez se rebelaba en Asturias. Se fue a Oviedo y exigió sus castillos. El conde vivía en ellos como un rebelde, y se negó para entregárselos a Alfonso. Incluso planeó hacer la guerra contra él en Proaza. Había matado al caballo del rey cuando cabalgaba junto con varios hombres. Alfonso era consciente de que el conde estaba empeñado en el mal, por lo que dejó sus fuerzas para luchar contra él. Los jefes de estas tropas eran el conde Suero, su sobrino Pedro Alfonso, y todos los asturianos. El rey luego viajó a Castilla. El conde Suero atacó el castillo de Buanga y Pedro Alfonso sitió el de Alba de Quirós. El conde Gonzalo estaba en ese tiempo atrincherado en Proaza. Las fuerzas del rey endurecieron valientemente el asedio contra los rebeldes. Colocaron emboscadas alrededor de los castillos, a lo largo de los caminos y senderos y sobre las montañas. A quien atraparon lo despidieron con las manos cortadas. Esto se hizo durante varios días. El conde se había rebelado contra el rey durante casi 2 años. Cuando Gonzalo Peláez percibió que estaba tan cercado, llegó a un acuerdo con el conde Suero, con Pedro Alfonso y con Ariano, el obispo de León. Los acompañó ante la presencia de Alfonso, se arrojó a sus pies y confesó su culpa. El rey lo recibió en paz y le habló amablemente. Fue como dice la Escritura: el corazón del rey y el fluir de las aguas están en la mano del Señor. El conde permaneció en el palacio durante varios días y fue tratado con gran honor.
Más tarde apeló al rey para que le diera el castillo de Luna. Alfonso convocó a su hermana, la princesa Sancha, a su esposa Berengaria y a otros consejeros que estaban bien asesorados en tales materias. Después de recibir consejo, recibió los castillos de Buanga, Proaza y Alba de Quirós del Conde. No obstante, ordenó entregar el castillo de Luna a Gonzalo Peláez para evitar cualquier rebelión adicional. En el pasado, este noble había desafiado a la reina Urraca después de que ella lo había honrado. Más tarde se rebeló contra el rey en 2 ocasiones más, a pesar de que se había hecho la paz. Pero en la última Pedro Alfonso capturó al conde Gonzalo con la ayuda de las fuerzas del rey y lo envió al castillo de Aguilar encadenado. Lo mantuvieron allí hasta que Alfonso ordenó su liberación. El rey ordenó que en un día específico sería exiliado de su reino. El conde obedeció la orden y fue a la corte de Alfonso, el rey de Portugal. Era primo de Alfonso VII, porque él era hijo de la reina Teresa y del conde Enrique de Borgoña. El conde Gonzalo pretendía hacer la guerra por mar contra Galicia y Asturias. Pero Dios, que ve todas las cosas, no quiso que esto fuera así. El gobernante de Portugal sí recibió a Gonzalo Peláez con gran honor. Le prometió altas comisiones porque también él tenía esperanzas de hacer la guerra a Galicia y Asturias. Pero la voluntad de Dios dispuso de otra manera, y el conde cogió fiebre y murió exiliado en tierra extranjera. Sus caballeros tomaron su cuerpo y lo enterraron en Oviedo. La reina Urraca, la asturiana. Durante su estancia en Asturias para sofocar la rebelión de Gonzalo Peláez, Alfonso VII se hospedó en el castillo de Pedro Díaz de Ayer, padre de Gontrodo Petri, y hermano de doña Jimena, la esposa de Rodrigo Díaz, el Cid campeador. En este tiempo Alfonso aprovechó para yacer con Gontrodo Petri, que, al igual que el rey, también estaba casada. Fruto de esta relación, al parecer consentida por todos, en 1133 nació su primogénita Urraca, a quien en 1150 otorgaría el gobierno de Asturias con el título de reina. Urraca la asturiana fue la primera y única reina no consorte de Asturias. La reina Urraca también protagonizó un intento de independizar Asturias del Reino de León que regentaba su hermanastro Fernando II. El 24 de junio de 1144 se celebró en la ciudad de León el matrimonio entre Urraca, que tenía tan solo 11 años, y el rey García Ramírez de Pamplona. Según refiere la crónica de Fonsi Imperatoris, el emperador envió legados a los condes, príncipes y duques del reino para que vinieran con toda su milicia a las nupcias reales. La noticia complació a todos, especialmente a los asturianos y a los hombres de Tineo, y obedeciendo la orden del monarca vinieron a las bodas con espléndida comitiva. El aposento nupcial había sido preparado por la infanta doña Sancha en los palacios reales, ubicados en San Pelayo. Alrededor de dicho aposento pululaba una multitud ingente de histriones, de mujeres y doncellas, cantando acompañados de aparatos de viento, trompetas, cítaras, laudes y toda suerte de instrumentos. El emperador y el rey García estaban sentados en un trono regio elevado a las puertas del palacio imperial, los obispos y los abades, los condes, los duques y los príncipes, en asientos preparados en torno a los soberanos. Caballeros llegados de diversas partes de España atraídos por la fama de los festejos, haciendo correr a sus caballos aguijoneándolos con las espuelas, golpeaban unos tableros preparados al efecto con lanzas, según la costumbre de la tierra, para exhibir así su pericia y su valor juntamente con el de las cabalgaduras. Otros mataban con venablos toros enfurecidos por el ladrido de los perros. Por último, dejaron en medio del ferial a un cerdo para que los hombres con los ojos vendados se apoderaran de él matándole. Los cazadores apresurándose a dar muerte al animal, se golpeaban y herían mutuamente, entre el delirio de los espectadores. Y hubo así gran fiesta en aquella ciudad y bendecían a Dios que conducía todas las cosas por buen camino. Estas bodas se celebraron en la era 182ª después de la 1000ª, el mes de junio. Después de 6 años de matrimonio, falleció en 1150 el rey García Ramírez de Pamplona y la reina viuda regresó entonces a su tierra natal. Su padre le concedió entonces el gobierno de Asturias, con título de reina. En Oviedo tuvo como residencia el palacio de Alfonso el Casto, que se hallaba junto a la catedral de Oviedo. Su padre le dio propiedades, entre ellas el señorío de Ayer. La reina Urraca gobernó Asturias entre los años 1153 y 1165, es decir, conservó el poder aún después de la defunción de su padre, acaecida en 1157. Contrajo un segundo matrimonio, alrededor del año 1163, con Álvaro Rodríguez de Castro,
señor de Chantada, de Sarria y de las Torres de León y gobernador de Asturias entre los años 1150 y 1171, además de alférez del rey Fernando II, y posteriormente su mayordomo en 1173 y 1174. Un documento del monasterio de San Vicente de Oviedo datado en 1163 hace mención de ambos, Álvaro Roderisi cum uxore sua regina Urraca Asturias imperante, y también se mencionan en otro diploma del año 1165 del monasterio de San Salvador de Celorio donde consta que en esa fecha la reina viuda continuaba gobernando Asturias, dominante in Asturias regina domina Urraca cum viro suo dominus Alvarus. Urraca y Álvaro Rodríguez protagonizaron un intento de independencia de Asturias del que se tiene noticia por un documento del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas, León, que menciona, cuando la reina doña Urraca y don Álvaro Roderisi quisieron que el rey Fernando II perdiese Asturias. En otro documento datado en 1164, también se menciona que el rey Fernando II, medio hermano de Urraca, agradece a Gonzalo, obispo de Oviedo por la ayuda prestada para sofocar una sublevación en Asturias. La reina Urraca recibió sepultura en la capilla de Santa María Magdalena de la Catedral de Palencia, aunque se desconoce la fecha exacta de su muerte.